Mao, si tú fueras a resumir en una frase tus 25 años de carrera para que esa frase le sirva en estos momentos a un gerente comercial o a un gerente general que hoy está frustrado con sus resultados, ¿cuál crees que sería esa frase? La disciplina siempre vence el talento, siempre. Uno, uno tiene que aferrarse a, a lo que cree que realmente lo va a llevar al otro extremo o alcanzar a acercarte a tu meta a pesar de todo lo que pasa en el proceso. Tienes que saber muy bien que ese proceso es el que te va a permitir en algún momento cruzar la meta, pero sabiendo que ningún proceso, creo yo, exitoso es exitoso desde el principio. El coaching es una disciplina que contribuye al desarrollo del potencial humano. Exploremos juntos su aporte a la sociedad, los desafíos del coaching en el mundo actual y cómo se complementa con otras profesiones. Yo soy Sandra Rosso y te doy la bienvenida a De Coach a Coach. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Coach a Coach. Hoy tengo el placer de presentarles a Mauricio Alejandro Rodríguez, un líder comercial de alto impacto con más de 25 años de trayectoria, transformando mercados en gigantes del consumo masivo como la Fabril, la Moderna Alimentos, Unilever y Quala. Mauricio es ingeniero industrial y coach ontológico corporativo, una combinación que le ha permitido liderar equipos de hasta 600 personas y gestionar ventas anuales de 400 millones de dólares con una visión que integra la estrategia y la inteligencia emocional. Con una exitosa carrera desarrollada en Colombia y Ecuador, es un experto en escalar negocios, revertir tendencias de mercado y sobre todo en formar equipos de alto desempeño desde la cercanía y el compromiso. Mi querido Mauricio, bienvenido a De Coach a Coach. Sandra, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy contento de acompañarte. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos para conversar un largo rato de coach a coach. Así es, mi querido Mao, qué lindo tenerte aquí con nosotros. Mao, ¿tú te formaste en qué año? Por ahí en el 2013. Yo en el pregrado lo terminé un poquito antes. Yo el pregrado, Perdóname, me refiero es al mundo del coaching, cuando te claro, formaste en con el mundo nosotros del como coach, coach. yo la certificación la hice en 2014, correcto. En el 2014, o sea que ya tienes 12 años de haberte formado, ¿ok? Así es. Sí, correcto. Excelente. Y tienes 25 años en el mundo comercial, Ah, ¿correcto? correcto, así es. Y eso te lo pregunto porque ¿en qué momento exacto tú te diste cuenta de que para seguir creciendo como líder necesitabas desarrollar competencias blandas a través del coaching ontológico? Mira, lo tengo clarísimo. Fue el año en que me expatrió Kuala de Colombia a Ecuador. Ujú. Digamos, yo ahí ya había hecho una carrera importante, había alcanzado, digamos, un nivel C-level, donde pues ya tienes una serie de responsabilidades mucho más integrales y más del negocio que de un área en específico. Pero cuando tú llegas a un país nuevo, te enfrentas a un cambio de idiosincrasia y uno creería que como somos países vecinos, pues es muy similar y el idioma y las creencias, pero creo que ahí te estrellas con una realidad muy diferente. Y fue en ese momento, Sandra, que yo creo que me di cuenta de que había desarrollado muchas habilidades técnicas importantes para mi carrera, pero me faltaba algo con respecto al conocimiento de las personas y al conocimiento propio. Por eso decido, obviamente, investigar un poco sobre el coach ontológico, que en ese momento, digamos, no era tan conocido, pero que definitivamente a la postre me sirvió muchísimo y me dio muchas herramientas en mi vida personal y profesional.
Ujú, qué bonito. Y mira que desde hace 12 años que te conozco, algo que me ha gustado muchísimo de tu perfil como líder es que eres demasiado cercano y además muy metódico. De hecho, muchos creerían que la cercanía podría debilitar la autoridad en ventas. Desde tu mirada como líder coach, ¿cómo crees que la cercanía en realidad acelera los resultados? Mira que yo me di cuenta muy rápido que cuando empiezas a tener herramientas de un coach ontológico, yo creo que hay una parte importante. Primero, te conoces a ti mismo. Y uno dice, bueno, yo ya estoy grandecito, ¿cómo así que conocerse uno mismo? Y sí, o sea, creo que de las grandes revelaciones en mi certificación fue que tú te das cuenta de qué tipo de observador eres tú, de qué creencias limitantes tienes tú y finalmente enfrentar esas emociones creo que te ayudan a conocerte mejor y cuando te conoces mejor, definitivamente te das cuenta que el acercarte a personas y entender un poco su vida desde la emocionalidad, de sus creencias limitantes y desde su observador, ya empiezas a unir muchísimos puntos que desde la parte técnica tú nunca te hubieras podido dar cuenta. Entonces yo creo que ahí es donde uno derriba ese mito de que la cercanía de pronto pone en tela de juicio ese tema de autoridad, porque definitivamente te sirve para poner puntos claros en unas relaciones profesionales y en relaciones personales. Completamente de acuerdo contigo. Pues además que uno construye los resultados a través del relacionamiento, ¿cierto? El cual es fundamental. Y desde este espacio de lo que tú estás compartiendo, y más aún siento que tú eres ingeniero industrial, ¿cierto? Mezclándote con coach ontológico, ahí cómo conviven en tu cabeza ese rigor de los procesos industriales con la fluidez de las emociones humanas en una negociación, por ejemplo, para vender o para resolver conflictos. O sea, yo pienso que son absolutamente complementarios, absolutamente complementarios. Mira, cuando uno, por ejemplo, está en desarrollo de competencias como negociación, que empiezas con la parte básica, luego la estructura, luego cómo cerrar negociaciones, manejar objeciones críticas, duras, eh, te vas dando cuenta que si puedes mezclarle a esto el poder relacionarte mejor, abres un campo inmenso de negociación y uno no lo cree hasta que lo intenta, Sandra. Cuando Mm, tú, por ejemplo, conoces el tipo de persona o rasgos de la persona que se va a sentar contigo a negociar, ganas un montón de puntos de vista y de partida para poder suavizar un poco el trato en una negociación. Por ejemplo, cuando tú negocias con gente de Europa o de otras latitudes del mundo, tú empiezas a entender rasgos emocionales de esas personas que hacen que conozcas un poco más el trato con las personas durante la negociación y que probablemente te van a ayudar a suavizar la misma, el mm, proceso, la conversación, el romper el hielo, el poner sobre la mesa quizás anclas de negociación distintas porque no es lo mismo negociar con un latino, con un europeo o con un asiático. Son cosas totalmente diferentes y definitivamente el coach ontológico te brinda muchísimas herramientas para poder agregar a ese proceso técnico de negociación. completamente de acuerdo con lo que estás planteando. Efectivamente, son negociaciones completamente distintas y son muchas veces expectativas y necesidades. Si bien se tienen productos específicos, la expectativa respecto al producto es diferente. Y a eso lo Correcto. lleva a uno, digamos, a hacerse cargo de cuál es la necesidad real del cliente, ¿cierto? Y Así ahí, es. digamos, cierto que tú has liderado equipos multiculturales en Colombia, Ecuador, México, Perú, ¿cierto? Sí, correcto. Así es. Y desde ese espacio de los líderes que has conocido en esas diferentes regiones y posiblemente también en otras, no solamente líderes, sino tus equipos, ¿cuál ha sido como ese común denominador humano que has encontrado en los líderes y en ellos, en esos equipos en Latinoamérica, por ejemplo, independientemente de lo que tú has visto en tu país? ¿Cuál sería ese común denominador en todos?
Mira que somos, yo tenía siempre un dicho con mis equipos porque al haber tenido esas experiencias en México, en República Dominicana, Centroamérica, Perú, Colombia, yo les decía, mire, he escuchado la misma objeción en diferente acento, pero con el mismo español. Y quizás ese factor común, Sandra, es que la gente en general valora mucho ser escuchado y que tú escuches con esa atención de que tus pensamientos no interrumpan lo que la otra persona te quiere expresar, decididamente que tú te sientes a escuchar lo que la persona piensa, es un factor común impresionante que lo veo en cualquiera de estas culturas y que te abre muchísimas puertas. A veces es tan sencillo, Sandra, como que nadie había tenido el tiempo, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos para prestarle atención a alguien que quería expresarte cualquier cosa, una idea, una propuesta, una queja, o simplemente escucharla en un momento de emocionalidad complejo para esa persona. Y ahí es donde uno dice, o probablemente escuchan el argot popular que, uy, mira, me pude descargar contigo, pude, pude sacar todas esas cosas que tenían adentro y no saben cómo expresar, pero finalmente sienten que se liberaron. Para mí, eso ha sido un factor fundamental, no solamente en los líderes que he conocido, sino en el común de mi fuerza de ventas, desde un mercaderista, un jefe de ventas o un gerente comercial. Ujú. Es que mira que cuando te escucho, efectivamente, siempre creemos que en la comunicación lo más importante es hablar y realmente es escuchar. De hecho, la escucha es la parte activa de la conversación, porque ahí es donde uno se da cuenta de cuáles son los dolores de la persona, las necesidades, o como bien dices tú, muchas veces hasta esa necesidad de desahogar algo que posiblemente le está haciendo ruido a una persona y que necesita descargar, ¿cierto? O que sea, digamos, Total. como que atendida en relación a lo que está necesitando. Tú actualmente eres el director comercial B2C de la Fabril, ¿cierto? Correcto, Sandra. De Así hecho, que es es. una institución a la que yo quiero mucho. Han sido clientes de nosotros durante muchísimos años y hemos formado a líderes súper valiosos allá. Y me parece súper lindo que estés trabajando, digamos, con ellos. Y de hecho, tuviste un gran desafío que fue frenar la caída que venían teniendo como durante 4 años en la categoría de aceites. ¿Es correcto? Es correcto, Sandra. Es Y ahí yo correcto. te pregunto, más allá de la estrategia de marketing que pudieron hacer y la estrategia de ventas, ¿qué conversación profunda debiste tener con tu equipo para que volvieran a crecer y a ganar y a hacer que las cosas fueran posibles? Esa pregunta me encanta, Sandra. ¿Sabes por qué? Porque es la primera empresa en la que trabajo de toda mi experiencia laboral que tiene conocimiento del coach ontológico. Mis jefes, sus antecesores, mis pares. De hecho, el coach ontológico dentro de la empresa es una herramienta casi que obligatoria después de niveles de gerencia hacia arriba. Y eso te facilita muchísimo la conversación, porque tú sabes que cuando hablamos entre coach ontológicos, ya es ser distinciones, afirmaciones, juicios, la conversación fluye más. Entonces, con respecto a la pregunta, cuando, cuando llegué justamente antes que tener un proceso de inducción en los procesos técnicos de la compañía, le pedí a mi jefe, permítame escuchar a la gente. Es un grupo muy grande, obviamente estamos en más de 14 ciudades en el Ecuador. Me demoré prácticamente 2 meses, pero fue muy interesante porque la gente tenía esa necesidad de poder expresar eso que tenía adentro. ¿Y qué tenía adentro en general? Sentían que la empresa se había quedado como en el exitismo de algún momento de liderazgo, ¿sí? Obviamente esta compañía llegó a ser casi monopolio en la categoría de aceites, que es el core del negocio de la Fabril. Y en un momento dado, pues cuando ya eres tan fuerte, como que crees que no hay nada más que hacer, nadie te va a competir. Y eso fue lo que ocurrió. En esos 5 años antes de mi llegada, empezaron los pequeños a volverse medianos y los medianos en grandes. Y cuando la empresa reacciona, pues
ya no era tan líder como antes. Se perdieron casi la mitad del share de participación que tenía la compañía y para mí la conversación más valiosa fue despertar a la gente de ese letargo. ¿Y qué es despertar? Oigan, nosotros seguimos siendo buenos, seguimos siendo líderes, pero la competencia también cuenta. El mercado cambió, la competencia está haciendo otras cosas. No podemos menospreciar a ningún competidor, independientemente de su tamaño. Y al contrario, tenemos que mirar hacia adentro en qué somos fuertes, cuáles son nuestras fortalezas, cuál ha sido ese conocimiento y ese know-how que pudimos desarrollar y que a pesar de que la competencia ahora sea grande, ellos no lo tienen. Y ahí la gente hizo clic. Fue ese momento justamente de quiebre donde la gente dice, oiga, sí, venimos perdiendo tanto tiempo, pero es que tratamos de hacer siempre lo mismo. Vamos a tratar de cambiar, vamos a ser humildes y decir, bueno, hay otros que aprendieron del negocio, aprendieron a competir y seguramente lo están haciendo hoy mejor que nosotros. Ese fue para mí el punto de quiebre que hizo que esta fuerza de ventas, donde había gente muy talentosa en todos los niveles, volvió a retomar esa ambición y esa hambre de salir a conquistar y otra vez volver a conquistar el primer lugar. Qué interesante esto que estás planteando, porque mira que efectivamente eso suele ocurrirle a las empresas, que es lo que nos ocurre a nosotros mismos, que a veces cuando tenemos como quiebres, como que caemos en ese espacio de creer que no vamos a ser capaces y se nos olvidan un poco las fortalezas que ya tenemos y que Total. obviamente hay que inyectar al equipo desde ese ámbito. Y me imagino que no ha sido nada fácil para ti dirigir equipos de 600 personas, supongo. Por supuesto que no, pero yo sí creo, Sandra, que cuando uno tiene este tipo de herramientas es fundamental, porque al final, algún día un jefe me dijo, mira, ya en los niveles que ustedes están, en C-Level, prácticamente tú ya no haces o ejecutas prácticamente nada. Tú tienes que lograr que la gente haga las cosas con tu liderazgo y obviamente tratando de que la gente entienda el propósito. Cuando tú los conectas con un propósito y ese propósito de compañía comparte muchos valores de los propósitos individuales de cada persona, eso es lo que te catapulta a mejorar, a que la gente te crea y te siga de manera genuina. Mm, qué lindo esto que planteas, Mao, porque yo estoy completamente de acuerdo con tu planteamiento. Es que el propósito es un conector, le da sentido a la vida de cada colaborador. Si así sea la persona que va a radiooficios varios, si se conecta con el propósito organizacional, con ese bien común que desea la empresa a través de sus productos, generarle a la sociedad, es muy diferente que sentirse simplemente el de oficios varios, ¿cierto? Y eso inmediatamente como que potencia la energía, digamos, como de los equipos. Y ahí, de Total. hecho, de todos modos, con esos equipos tan masivos, ¿tú cómo haces como líder coach para no perder como de vista el ser en medio, digamos, de gestionar tantas personas? Ahí, ¿cuál es tu clave? Mira, yo aplico un poco lo que viví cuando yo llegué al país. Cuando yo llegué al país, tú sabes que, por ejemplo, uno en Colombia siempre decimos que hay 6 regiones y que son países distintos. Una cosa son los costeños, el eje cafetero, la parte de los Santanderes. Y creo que cuando uno llega al país, yo entendí lo mismo. Entendí que aquí hay 3 países: la costa, la sierra y la zona oriental. Y, y hay unas diferencias desde sus creencias expansivas y limitantes, y justamente eso hace la rivalidad. Mi secreto, y que también trato de compartírselo a mis gerentes, que son los que finalmente lideran más cercano a la base del equipo, es entendamos un poco las realidades de los territorios y de las personas. Nosotros, por ejemplo, acá, hoy por hoy, Ecuador, no, creo que ustedes se han dado cuenta, está empezando una ola que en Colombia la vimos hace muchísimos años atrás, y este tema de la violencia, del narcotráfico, y que en el caso mío como colombiano me hace rebobinar muchísimos pensamientos del pasado
que viví cuando era niño y cuando veía a mis hermanos adolescentes mayores que mi papá no los podía dejar salir porque había un grave peligro en la calle. Y hoy entender eso de una agencia que está inmersa en ese problema, créeme que eso es absolutamente empático, y cuando eres empático la gente tiene una postura distinta para abordar su responsabilidad. Cuando sabes que la gente no puede entrar a un barrio porque ese barrio es muy peligroso, y el que tú le brindes, por ejemplo, la posibilidad de hacer media ruta y que salga a las 12 del día, porque después de las 12 del día ya eso se vuelve impenetrable. La gente valora, no te imaginas, Sandra, lo que valora esas personas, porque la empresa deja de vender, por supuesto que deja de vender. Estamos desatendiendo una zona en la tarde, pero cuando ellos ven que eso lo hacemos por proteger al ser humano y a la persona que antes de vendedor es esa persona que también le da miedo, que también asume un riesgo muy grande cuando entra en una zona peligrosa, eso genera muchísima empatía y genera esa credibilidad de la gente en los valores de la compañía. Entonces es como decir que eso que está tan bonito en un PowerPoint o en unos cuadros, en una sala de la empresa, ahí es donde se vuelve realidad y la gente de verdad lo cree, porque es pasar del dicho al hecho, como decimos Así siempre. es, completamente de acuerdo, efectivamente. Además que se sienten cuidados, Por supuesto. ¿cierto? Que se sienten valorados. Muy interesante esto que planteas. Y además tú has trabajado con otros grandes, poderosos, compañías como Unilever. Allí, de hecho, lideraste el empalme de la compra de las marcas de Koala en 6 países, ¿es correcto? Sí, correcto, correcto, Ok. Sam. Y obviamente esas fusiones generan mucho miedo. Yo ahí quisiera preguntarte cómo usaste la inteligencia emocional para que esos dos mundos no chocaran, sino que se integraran. Mira que yo creo que ahí fui un beneficiado, porque yo llevaba más o menos unos casi medio año en Unilever, donde obviamente pasé de una empresa, digamos, multilatina a una multinacional importante en el mundo. Y obviamente los cambios en procesos, en mentalidad, en creencias, pues son bruscos, son muy, muy bruscos, porque son dos pensamientos totalmente distintos. Pero creo que la emocionalidad y el entender factores importantes del coach ontológico me llevaron a entender un poco el observador de los dos mundos. Y yo te puedo resumir en una palabra: el observador. Cuando uno está en Unilever es una compañía muy financiera. Esa es su visión por encima de cualquier cosa, es cuidar el P&L del negocio, ¿sí? Y obviamente de ahí se desprenden muchísimas decisiones corporativas, entonces uno empieza a entender el por qué hace lo que hace y el por qué se toman ese tipo de decisiones. Mientras que Koala es muy defensora de sus marcas. Entonces Ujú. es un observador totalmente diferente. Dos empresas del mismo negocio de consumo masivo en las mismas categorías. Koala siempre tuvo ese observador del mercadeo, del marketing, de protejamos la marca, volvámosla sólida. Esto es lo que tiene que pasar. Entonces todas las decisiones de Koala giraban en torno a marcas, mientras acá era la operación, el negocio financiero y la rentabilidad. Entonces, claro, como ya sabes los dos idiomas y entiendes ese observador, Sandra, yo creo que me sirvió muchísimo el poder conectar esos dos puntos de vista, porque cuando hablaba el equipo de Koala, cuando nos entregaban la información, yo era el traductor. Mira, claro, él está hablando desde el marketing, está hablando desde el cuidado esencial de la marca, pero acá están pensando, bueno, ¿y eso cuánto ROI me da? ¿Y cuánta rentabilidad? ¿Y cuánto gross profit? Entonces, el poder amalgamar esas dos observadores con creencias limitantes y expansivas me permitió a mí poder esa traducción y finalmente conectar puntos, porque
pues al final terminamos todos en un negocio en el que queríamos fuera bueno para ambas partes. Excelente, excelente. Y de hecho, en Kuala, valídame si estoy en lo correcto, pasaste de hecho de una base de 35.000 clientes a 90.000 clientes, Total, ¿cierto? sí, total. Tal puede ser eso. Y ahí yo te digo, escalar un negocio es fácil en el papel, pero no en la realidad. Hay como tú sientes que se escaló la cultura y el compromiso de la gente para que no se perdieran en el crecimiento. Mira que fue muy importante nuevamente el propósito, Sandra. Eh, Ujú. Cuando yo creo que fue algo parecido a lo que me pasó cuando llegué a la Fabril, y es que cuando llegué a Kuala, Kuala tenía un crecimiento importante, muy importante cuando llegué, o sea, estaba en un momento bueno, en un momento positivo. El problema era que ese crecimiento se había dado cuando la base era muy chiquitita. Entonces, claro, cuando tienes una base pequeña, crecer es relativamente fácil. No quiero quitar el mérito, pero es relativamente fácil y llegas obviamente como decimos en Colombia, con mucho aire en la camisa y diciendo, oye, yo estoy siendo parte de este hito donde ya crecimos y probablemente en 5 años duplicaron la compañía. Pero el problema es que cuando yo llegué a la compañía vendía 30 millones de dólares al año y venía de vender 15 5 años atrás. Entonces, claro, pues obviamente te sientes bien. Oye, duplicamos la compañía en 5 años, que es un periodo relativamente corto, pero cuando muestras el vaso medio vacío, oiga, buenísimo, chévere, hay que valorar todo lo que se hizo y estas son un montón de cosas positivas, pero venga, démonos un baño de realidad. Miren, la torta es de un tamaño mucho más grande todavía. Y ahí la gente como que les mueves el piso porque obviamente su visión está mucho más a corto plazo o mediano plazo y cuando ya ven todo lo que todavía queda por recorrer, conectas con el propósito. Oye, todavía podemos duplicar y triplicar, increíble. Entonces, sí muestras, da sensación de miedo, a cualquiera le tiemblan las piernas en ventas cuando le dices que vamos a salir a duplicar o triplicar, pero, pero cuando muestras que hay cómo atrás, ese cómo es tangible, es real, ya los conectas con ese propósito. De acuerdo, y más aún con excelentes productos, ¿cierto? Además, Y efectivamente, como bien dices, este mundo del consumo masivo es de altísima presión. sí. ¿Cómo sientes tú que se puede evitar la obsesión por el evita, por los resultados y por los números y que no se deshumanice tu liderazgo? Pues mira que yo creo que las crisis ayudan para eso, los malos resultados, porque cuando tú no llegas a un objetivo, cuando incumples, y no una ni dos veces, y tú sabes que en el mundo masivo, de consumo masivo, es muy popular que los comerciales tengamos una porción de nuestros ingresos variable y que la Correcto. porción varía entre el 60-70% hasta 30 o 20% variable. Entonces, cuando tú dependes de unos resultados para poder estar tranquilo en tus ingresos personales, familiares, eh, y cuando eso no llega, ahí se te desbarata todo el proceso, se te desbarata todo lo bonito, todas las charlas, las capacitaciones, porque al final el dinero no ingresa al bolsillo. Claro. Ahí entiende uno que definitivamente tiene que escuchar a las personas, tiene que entender los dolores de dónde vienen y que la crisis nos lleve dentro de lo difícil que puede llegar a ser a encontrar las oportunidades de mejora. Y para eso tienes que volver a escuchar a la gente, Sandra. Si no escuchas a los equipos, es muy complicado poder decidir desde la cifra fría de un tablero de control, de un dashboard, de un reporte automático. Porque el reporte automático sirve justamente para mostrarte y prenderte alarmas, pero tienes que ir más allá, qué hay detrás de eso, y siempre detrás de eso hay personas. Y si las personas no están conectadas
con el propósito, incluso en ese no logro, en esa derrota, en esa crisis, difícilmente vas a poder enderezar ese camino. Muy de acuerdo, efectivamente. Yo siempre he pensado que el propósito es tan inspirador, asimismo el tener claro la visión, el para dónde vamos, la misión del cómo lo vamos a hacer, porque siempre he dicho que eso no es poesía, es realmente la ruta de acción para uno saber hasta dónde puede llegar y de alguna forma hasta cuáles son los límites de uno y cuáles son los grandes desafíos. Y me imagino que en medio de eso, de hecho que uno de tus expertices es en negociación. Yo quisiera preguntarte, desde ese expertise en negociación, ¿cuál es esa pregunta poderosa que sueles hacer cuando hay una mesa de negociación que está totalmente bloqueada? Mira que lo aprendí curiosamente en una negociación con el equipo de Walmart en México, que tienen fama en el mundo, que son equipos muy, muy duros. Y lo aprendí porque justamente en el equipo negociador de ellos había un alemán, una persona de origen alemán, y, y nosotros los latinos somos muy dados a, a esconder y a no brindar información. O sea, entre más tapado lleves tus assets o tus cartas del póker, pues como que te sientes más seguro y no sueltas tanto el poder de la negociación. Y la pregunta en un conflicto muy complejo que teníamos, al final fue que sentíamos que nos alejábamos cada vez más de la negociación, fue preguntémonos todos si hay algo en lo que estemos, en un propósito que estemos dispuestos a negociar y a ganar para ambas partes. Cuando esa pregunta salta sobre la mesa, nos dimos cuenta todos de que había que abrir las cartas. Cuando dijimos, si la negociación se acaba aquí, perdemos los dos. No, no nos vamos a quebrar, ni mucho menos, pero vamos a dejar muchísimo dinero sobre la mesa y no lo va a aprovechar ni Walmart ni en ese momento la compañía para la que yo trabajaba. Y eso, cuando le dimos el giro a eso y dijimos, podemos destapar las cartas, ¿qué busco yo y qué buscan ustedes? No te imaginas la solución tan simple y poderosa a la que llegamos. Era impresionante. Y en ese ejemplo, Sandra, eh, nos dimos cuenta de que muchas veces uno cree que el proceso correcto es ese, es tapar lo que más puedas y jugar un rol como a engañar, cuando resulta que fue todo lo contrario y con preguntas pudiste desatar ese temor, porque al final tú cuando destapas las cartas te sientes vulnerable y de hecho nos sentimos así. En ese momento tan vulnerable nos sentimos que dijimos, vamos haciendo una y una. Yo destapo esto y tú me dices que destapas, yo destapo esto otro y tú me dices, y al final fue, no te imaginas, fue una de las mejores negociaciones que hemos hecho a nivel de corporativo en las que yo he participado. Impresionante. Qué interesante esto que dices, ¿cierto? Porque muchas veces cuando se entran en procesos de negociación, tal cual como planteabas, es como que uno se va alejando porque está mostrando es como las diferencias, pero realmente uno no destapa las cartas para mostrar, venga, ¿qué es lo que nos une? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y qué es lo que buscamos ganar? Porque en toda negociación se buscan es procesos gana-gana. Y ahí es donde Correcto. viene precisamente el poder de las preguntas y el poder del lenguaje, que tú sabes que en el coaching ontológico decimos que el lenguaje crea realidades. Y desde ese ámbito quiero preguntarte, muchas veces, digamos, cuando los equipos, las personas se desaniman tanto, un poco como decías antes, que pueden creer que ya no son capaces de crecer más, en fin, digamos ahí como qué frases o qué palabras les dices tú como para llevarlos a que vean sus, digamos, en este caso, creencias expansivas, ¿cierto? Y salgan como de sus creencias limitantes. Sandra, mira que yo en ese aspecto
incluso alguna vez alguien me lo dijo, que creen que he sido a veces como, yo no sé si la palabra es duro o, a la gente la toma mucho por sorpresa y es, yo a la gente la invito y suena como raro, suena como extraño y le digo, ponte en la situación que renuncias y te vas, tiras la toalla. Soluciona, ¿qué solución realmente estamos encontrando cuando uno tira la toalla? Entonces, finalmente uno se pone en un loop en donde se cuestiona primero uno, y yo lo he hecho y lo aplico, porque por eso lo hablo con mi equipo. Para mí, tirar la toalla, ¿será que me hace sentir bien o no? ¿Será que tirar la toalla qué emociones sentiría yo? Yo me siento perdedor, me siento derrotado, o al contrario, me va a dar paz mental y me voy a quedar en mi casa con mi familia. ¿Y qué voy a pensar el día de mañana? Pude haber hecho esto y no lo hice. Cuando, cuando haces esa simulación, yo creo que lo llevas a un campo emocional y de duda y de cuestionamiento interno muy grande, porque al final yo lo que les digo es, tirar la toalla para mí es la parte más fácil de resolver un problema, y es que lo resuelva otro. Yo ya no pude, no soy capaz, y empiezas con tus creencias limitantes a bloquear, y en cambio encontrar una excusa para abordar otro camino, así no lo conozcas, te abre puertas, te empieza a meter en el loop de las creencias expansivas. Y si yo abordara este camino, que así no sea el experto, ¿será que se abren otras puertas? ¿Será que encontramos otro tipo de soluciones? ¿Será que otras personas de otras áreas pueden sumar, así no sean expertas en esto? Y nos hemos encontrado unas lindas sorpresas en el camino. No quiero decir que es una solución infalible, pero sí ayuda mucho desde la perspectiva que tú le das al abordaje de un problema. Completamente de acuerdo, Mao, porque lo llevas al futuro, ¿cierto? Y ahí es donde ese futuro, visibilizarlo es súper importante. De hecho, créeme que es una estrategia que muchas veces yo manejo cuando tengo, por ejemplo, a un cliente, un coachee que me habla de, por ejemplo, estoy aburrido en la empresa, ¿cierto? Y yo le digo muchas veces, bueno, imagínate que tú ¿qué quieres? ¿Vas a renunciar? ¿No? ¿Qué deseas hacer? Porque si estás tan aburrido no has renunciado, pero lo llevo al ejercicio. Ven, vamos a hacer un ejercicio práctico. Imagínate que renunciaste. Cuéntame ahí cómo va a ser ese futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué panorama ves? Si miraras el pasado, ¿qué harías diferente? Así que es espectacular esto que tú haces, porque yo creo que muchas veces cuando nosotros como seres humanos, frente a ciertos desafíos que podemos tener, hacemos ese ejercicio, es como que comenzamos a ver cosas que no estábamos viendo antes, ¿cierto? Correcto, Y de hecho, correcto. tú sabes que ahora en la dinámica del mundo corporativo se habla mucho de que tenemos que ser equipos de alto rendimiento. Y ahí yo Sí. quiero preguntarte, para Mauricio Rodríguez, ¿cuál es la diferencia real entre un equipo que solo cumple metas y uno que está verdaderamente comprometido desde el propósito? Eh, Mira, yo creo que lo viví incluso desde cuando era deportista, que tú sabes que toda la vida fui deportista de alto rendimiento, pero amateur, porque nunca devengué un peso por eso, pero uno en el deporte entiende que los roles de un equipo son fundamentales y que te diferencian de un equipo normal. Cuando, cuando tú tienes el propósito claro, por supuesto que es lo primero que se debe definir, y que todos estamos de acuerdo en el equipo que vamos a ir por ese propósito. Si cada quien sabe cuál es su aporte para llegar a ese propósito, te puedo asegurar que tienes unas posibilidades inmensas de diferenciarte y de volverte un equipo de alto desempeño. Porque yo sé que soy parte relevante de ese propósito, porque yo sé que ese propósito sin mi pedacito no se va a lograr. Entonces, por más grande que sea el equipo,
cuando tú defines el propósito claro, el camino que vas a recorrer, es fundamental, pero también tienes que decirle a cada integrante del equipo, este es tu rol, este es el tuyo, este es el tuyo, y como decimos en Colombia, cuando rayas la cancha y tú sabes que vas a jugar de portero, tú de defensa, tú de centro delantero, tú de carrilero, es fundamental para que el equipo de alto desempeño sepa cada momento cómo va a llegar a alcanzar la meta. Excelente, excelente, de acuerdo contigo. Y ahí yo quisiera preguntarte, cuando, por ejemplo, las metas no se están cumpliendo, ¿cierto? Y hay una expectativa organizacional, como bien dices tú, no se está Sí. comisionando sobre eso además, y que los vendedores también muchas veces comisionan. ¿Tú cómo haces para manejar el error en el equipo? Es decir, ¿cómo lo retroalimentas desde esa mirada de coach para que verdaderamente puedan ellos ver nuevas posibilidades en el camino? Mira, Sandra, yo creo que para mí fundamental en eso es que puedas, que sepas que dentro de la compañía el error se acepta siempre y cuando sea una consecuencia de tu máximo esfuerzo. Mm, O sea, si tú sabes que te puedes equivocar, pero que evidentemente no estás amenazado por eso, la gente genuinamente busca dar su milla extra, busca genuinamente esforzarse al máximo por traer el resultado. Y obviamente, que creo que eso sí es más, por lo menos de discusión común en muchas empresas, es tienes que aprender algo de eso. No podemos volver a hacer lo mismo cuando ya falló. Entonces, si yo sé que, que me puedo equivocar asumiendo riesgos responsablemente, eh, asumiendo la responsabilidad del no logro de mi meta, asumiendo el pedazo que me tocaba de ese rol que te hablé, y sé que la compañía va a valorar ese el aprendizaje del no logro, yo creo que la gente ya empieza a trabajarlo sin miedo, o sea, y es muy de cultura, eso sí es verdad. No todas las compañías están dispuestas a asumir el error de una manera natural, y eso es importante entenderlo. Entonces, cuando la gente siente que si tú haces un esfuerzo verdadero y las cosas no se dan, se puede hablar abiertamente cuál es el aprendizaje, yo creo que es positivo. Qué bonito este planteamiento que haces, me parece fascinante. Hay en todos tus años de trayectoria, que son 25, Sí, ¿cierto? señora. 25 años, desde que arrancaste y pasando por grandes gigantes como Koala, como Unilever, como La Moderna y ahora La Fabril. ¿Qué sientes tú que es lo que más te costó soltar de ese viejo estilo de liderazgo? Porque cada una de estas organizaciones le va generando unos sellos y desarrollos en el liderazgo súper fascinantes, pero como bien decías tú, a uno le toca tropicalizar el conocimiento que tiene y las habilidades al tipo de organización en el que uno está. ¿Qué sientes tú que te tocó soltar en esos estilos de liderazgo para ser el líder que eres hoy? Yo creo, Sandra, que, el- que, el- que justamente para poder entender a profundidad cada situación, tienes que tener, digamos, como la madurez suficiente y la humildad para decir que aunque yo sé, por decirte un ejemplo, del negocio de tiendas, tengo que llegar a escuchar cómo lo hacen acá. ¿Por qué hacen lo que hacen acá? ¿Por qué este otro modelo también en su momento fue exitoso? Eso para mí es difícil porque cuando tú ya, como tú lo decías, en mi carrera fui escalando y fui acumulando experiencia, conocimiento, tú llegas, perdón, tú llegas a un momento en que ya dices, bueno, yo ya sé este canal, yo ya sé el proceso de negociación, yo ya sé de este road to market, pero cuando llegas a otra compañía
tienes que tener esa capacidad de desaprender probablemente de procesos anteriores y aprender otras formas de hacer lo mismo que tú ya conoces. Eso para mí hay que trabajarlo, Sandra. No es tan sencillo pararse enfrente de un equipo cuando tú tienes un cargo ya bastante visible en la compañía de liderazgo y decir no sé. Eso requiere muchísima madurez y compromiso para decirle a tu equipo, probablemente la respuesta no la sé, pero me comprometo en trabajar para buscarla y compartirla con ustedes. Para mí esa es la parte más compleja. Exactamente, me parece bellísimo este planteamiento que haces. Yo creo que esa es una declaración súper valiosa y es una declaración que puede ser riesgosa porque tú sabes que como que cuando somos líderes es que creen que nos las tenemos que saber todas y no siempre va a ser así. Y si uno no tiene esa capacidad de mostrar la vulnerabilidad con un equipo, entonces uno como desea que ellos también muestren su vulnerabilidad y generen espacios de aprendizaje. O sea, Bueno, somos el ejemplo para los equipos de cómo muchas veces, al no saber, como dices tú, no sé, pero lo averiguo, pero lo de acuerdo, aprendo, de ¿cierto? acuerdo. Completamente de acuerdo. Mao, si tú fueras a resumir en una frase tus 25 años de carrera para que esa frase le sirva en estos momentos a un gerente comercial o a un gerente general que hoy está frustrado con sus resultados, ¿cuál crees que sería esa frase? No, no, o sea, no sé, digamos, no quiero sonar como hay una única frase, Sandra, pero yo creo que eh, la disciplina siempre vence el talento, siempre. Uno, uno tiene que aferrarse a, a lo que cree que realmente lo va a llevar al otro extremo o alcanzar a acercarte a tu meta a pesar de todo lo que pasa en el proceso. Tienes que saber muy bien que ese proceso es el que te va a permitir en algún momento cruzar la meta, pero sabiendo que ningún proceso, creo yo, exitoso es exitoso desde el principio. Tienes que fracasar, tienes que caerte, tienes que incumplir para entender cómo me vuelvo a parar, cómo me vuelvo a limpiar, cómo me vuelvo a secar el sudor, las lágrimas, la sangre y voy a seguir hacia adelante persiguiendo mi propósito. Y ahí se necesita esa entereza, esa resiliencia, porque tú lo dices muy bien, los mercados cada vez son más volátiles, más cambiantes, y lo que te hizo exitoso el año anterior no te garantiza ser exitoso este año. Así de veloz estamos. Lo que te hizo exitoso el semestre anterior no te garantiza el éxito en este semestre. Entonces, de verdad que para mí la disciplina y la resiliencia de siempre perseguir ese propósito y saber que va a tambalear y te vas a caer, te va a dar una fortaleza importante para perseguir ese propósito siempre. Ujú. Qué bonito eso, Mao, efectivamente. Y ya estamos llegando pues a nuestro final y te quiero hacer la última pregunta. Y es que definitivamente la vida no nos pone en un rol porque sí, ¿cierto? Tiene que ver mucho con nuestra esencia, con el ser que nosotros somos. Y digamos, en este caso, si tú, por ejemplo, salieras de la compañía y miraras, digamos, como hacia el pasado, ¿qué te gustaría a ti que dijeran todas esas personas con las que tú trabajaste y más aún esos equipos a los que formaste con tanto amor? ¿Qué legado Yo, quisieras tú dejar? Sandra, yo digo que para mí la satisfacción más grande de tantas personas que han trabajado conmigo es que el día de mañana me las encuentre en la calle y hayan crecido y me digan gracias porque usted aportó un granito de arena en mi carrera profesional o en mi vida personal. Para mí, el ser agradecido, porque yo también lo hago,
creo que me abre puertas, me abre relaciones, me permite ser empático, me permite estar agradecido con la vida y con la oportunidad de cruzarme con personas que algo me aportan en su vida y que yo puedo aportar algo así sea muy pequeño. Para mí esa palabra gracias en la calle y poder saludarlos, incluso Sandra, a los que en un momento difícil tuve que, tuve que tomar la decisión de retirarlos de una compañía, para mí eso es muy satisfactorio, porque al final me dice que respeté a las personas en su conjunto. Así es, efectivamente. Mau, qué linda conversación, qué lindo escucharte desde ese mundo profesional, desde el mundo comercial. Muchísimas gracias por haber estado en De Coach a Coach. No sé si No, quieras decir algo para no, finalizar. Sandra, súper agradecido contigo. Tú sabes lo mucho que te admiro en el liderazgo tuyo eh, en muchos ámbitos profesionales y de personas que hemos tenido la fortuna de conocerte. Marca nuestras vidas de una manera importantísima y como te lo he dicho muchas veces, siempre estaré agradecido de haberme cruzado en tu camino y siempre dispuesto a ayudarte en lo que necesites. Muchísimas gracias, espero que esta charla, alguien que la vea, pues también se pueda llevar algo para su vida, ¿no? No, absolutamente. Muchas gracias por tus palabras, Mao. Tú sabes que la admiración es recíproca, que también te admiro muchísimo. Y nuevamente, muchísimas gracias por estar en The Coach a Coach. Y a quienes nos están viendo, nos veremos en el próximo episodio. Chao.